de cierre de estas 19ª jornadas sobre enseñanza de la historia y octavas internacionales sobre enseñanza de la historia, y tenemos el gusto y el placer de compartir este momento con Diana Vidal, una distinguida y queridísima investigadora y colega de la Universidad de San Pablo. Les voy a compartir brevemente algo de su rica y valiosa trayectoria. Diana González Vidal es profesora titular de Historia de la Educación en la Facultad de Educación de la USPI, es investigadora del CNPq nivel 1A, es miembro de coordinación del área de Ciencias Humanas y Sociales de la FAPESPI, es editora senior en la Oxford Research Enciclopedia de Educación, es miembro de un grupo de investigación sobre historia de la educación internacional en Canadá, e investigadora responsable de un proyecto de investigación temático de FAPESPI, Saberes y Prácticas en Fronteras por una historia transnacional de la educación. Actualmente está realizando su año sabático y tenemos que agradecer que compartiera un momento de este año con nosotros, junto en el Instituto de Estudios Avanzados de la USPI. Desde 1996 ejerce como coordinadora del Núcleo Interdisciplinar de Estudios e Investigaciones en Historia de la Educación, fue presidente de la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Historia de la Educación, de ISCHE, y vicedirectora de la Facultad de Educación de la USPI entre el 2014 y el 2018, es graduada en Historia por la Universidad Vale do Paraíba, hizo su maestría en Historia en la Universidad Estadual de Campinas, su doctorado en Educación en la Universidad de San Pablo y su postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas de Francia y en la Universidad de Santiago de Compostela. Además actuó como profesora visitante en diferentes universidades de la Argentina, en la Universidad de San Andrés, en Flaxo, en la Universidad Nacional de La Plata, y ahora nos acompaña acá en APUN, en este evento académico organizado por APUN y por 3 universidades públicas de nuestro país. Bueno, como vuelvo a repetirte, Diana, es un gusto, un placer, un honor tenerte con nosotros y mucho agradecemos esta presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por la presentación generosa y por la invitación para estar acá con ustedes en Buenos Aires. Yo siempre digo que amo a Buenos Aires, amo a Argentina, entonces siempre que puedo estoy por acá. Me encanta la ciudad, me encanta la vida, me encanta la gente de Argentina. Entonces, para mí es siempre un placer estar acá y compartir con ustedes, bueno, conversar, charlar, en fin, hacer esas cosas que la academia nos proporciona, nos ofrece y que la hacemos con mucho placer, ¿no? Yo preparé una charla, pero la voy a leer. Entonces, por favor, no se queden aburridos, ¿ah? Yo voy a intentar hacerla lo más interesante posible, pero lo que pasa es que cuando me invitó Silvia, me dijo, bueno, 40 años de democracia en Argentina, y yo pensé, yo de Brasil a ver en democracia en Argentina, qué loca, ¿no? Entonces traté de ubicar una manera más de tratar el tema y casi, bueno, y entré por lo que viene después, enseñar historia en tiempos de polarización y apatía, que me pareció más fácil, ¿no? Bueno, entonces cuando yo empecé a pensar sobre la cuestión, yo me acordé que hace 55 años se celebró o aconteció, ¿no? Aconteció los eventos de mayo de 68, de 1968 en Francia, que habían justamente marcado una fuerte inflexión en las relaciones entre educación y clases sociales, con interrogantes similares sobre la función
de la enseñanza, quisieron poner en evidencia la cultura escolar. Entonces, un poco yo voy a entrar en el tema de la cultura escolar, pero para entrar en el tema de la cultura escolar, yo voy a tratar de buscar, yo seguir los hilos de un historiador que a mí me gusta muchísimo, que por ahí tengo certeza que a vos, que a ustedes también les gusta, que se llama Michel de Certeau. Bueno, entonces, por cierto, el contexto era distinto, mayo de 68, de hoy, del contexto actual. Pero sin embargo, ya se ponían como cuestiones la influencia de los nuevos medios de comunicación en la transmisión de la cultura. En este entonces, la referencia era a la televisión y la distancia entre los saberes académicos y los saberes populares. Y se preguntaba cuál vendría a ser el lugar de los docentes en la nueva configuración de la relación entre escuela y sociedad. Bueno, son estos temas que quiero compartir con ustedes en esta charla con el propósito de tratar del problema de la enseñanza en historia en tiempos de polarización y apatía. Entonces, como les dije, como les comenté, voy a seguir tener como hilo conductor de esta habla, de esta charla, la reflexión de Michel de Certeau. Bueno, ustedes lo saben, Michel Certeau era un jesuita de formación, se destacó en las ciencias humanas por sus aportes a la discusión sobre la escritura de la historia y las contribuciones a la teoría de la comunicación. Sus obras más conocidas son La escritura de la historia y La invención de lo cotidiano, que justamente tratan de estas problemáticas. Sin embargo, me gustaría empezar por un otro texto menos conocido, pero que fue escrito en el calor de los años 1968, en el calor de los eventos del año 1968. Trata-se de un artículo que se llamaba Prendre la parole, o sea, la toma de la palabra, que fue publicado en junio de 1968, por lo tanto, un mes después de mayo, ¿no? Y era en un periódico mensual francés que es de la Compañía de Jesús, dedicado a cultura general. En este artículo, Michel Certeau acreditaba los acontecimientos de 68 a un conflicto de signos y a una crisis de representación. Insistía sobre la idea de una revolución simbólica, no para negar la realidad del movimiento social, sino para subrayar que la palabra se produce en el juego de poder y se constituye en la instancia de su legitimidad. Es justamente esta dimensión de conflicto de signos y de crisis de representación que me parece importante retener para pensar las cuestiones actuales de la enseñanza. Para tanto, pretendo desfoliar el argumento de Certeau tomando sus obras posteriores. A las dos mencionadas, la escritura de la historia y la invención de lo cotidiano, agrego el libro La cultura en plural, que fue publicado en 1974 en Francia. En particular, me apetece iniciar con el artículo La culture et l'enseignement, la cultura y la enseñanza, salido en 72 en la revista Proyecto y después publicado en el libro, ¿no? Mira aquí, cambio acá. En este artículo, Michel Certeau discute sobre una pregunta fundamental acerca de la función de la enseñanza en la sociedad mediática. Mira que estás escribiendo en 72, ¿eh? Una pregunta que aún tenemos en los días de hoy, ¿no? En la cual cada vez más los medios y las redes sociales se tornan las formas principales de comunicación y aprendizaje. Para esto, el diagnóstico era claro. La escuela no
tentaba más el monopolio de la transmisión de la cultura, o, en sus palabras, no era más el centro distribuidor de la ortodoxia en materia de práctica social. Para comprender esta mutación era necesario escrudinar no solo la trama sincrónica que enlaza la enseñanza y la cultura en la contemporaneidad, sino también sumergirse en los referentes diacrónicos, indagando en el pasado los elementos activos de esta relación entre enseñanza y cultura. En ambas vertientes, 3 elementos emergieron como problemáticas de estudio: la confrontación entre lo oral y lo escrito, la relación pedagógica y la posición de los docentes, temas que nos son muy caros en esta charla también. En el artículo se iniciaba propugnando por pensar el francés, la lengua francesa, en plural. Michel de Certeau denunciaba lo que consideraba el mito de la unidad original asociado a la pureza de la lengua, congelada en los libros y propiedad de un estrato social. Para él, el privilegio concedido a la ortografía en las escuelas de Francia implicaba no solo en privilegiar el pasado y la inmovibilidad del idioma, sino un distanciamiento entre el habla, o sea, la realidad fundamental del habla, y la escritura, la simbolización secundaria. Su preocupación era restaurar la importancia de la oralidad en la enseñanza, puesto que reconocía en la salvaguarda del fetiche de una lengua unitaria concebida como el buen francés y asociada a la escritura, obstáculos para una iniciación cultural en las diferencias entre hablantes de francés. Lo que estaba en juego era la propuesta de instaurar un nuevo comportamiento cultural, permitir el intercambio cultural y aceptar la explosión de la lengua en sistemas diversificados, pero articulados. Bueno, esa discusión remitió el autor a lo que consideraba como cuestión de fondo, la relación entre contenido de la enseñanza y relación pedagógica. Si el ejemplo de la enseñanza del francés pone en evidencia la necesidad de una alteración entre el contenido de la enseñanza, esta es insuficiente para promover la formación si no se asocia con el intercambio entre profesor y alumno, entre maestro y alumno. Esto es la propia experiencia del francés como lenguaje y comunicación. Entonces, a pesar de no haber, pienso que este es el 5, ya no sé si estoy haciendo bien o mal. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, perfecto. A pesar de no haber una referencia directa en el texto, esto parece retomar el artículo escrito en 66 sobre Paulo Freire para la revista Pedagogia, en el cual se posicionaba a favor de una pedagogía que integrara la asimilación de conocimientos a la comunicación interpersonal. Sugería que la escuela actuase como un laboratorio donde se puedan analizar los conflictos entre modelos culturales expresados en los contenidos de enseñanza, como es el caso de la enseñanza de obras canónicas, dentro de la cultura escolar y los usos orales de la lengua francesa. Él preconizaba, aun cuando esta experiencia de laboratorio no ponga en orden los problemas de una sociedad, ella vuelve posible el aprendizaje de procedimientos operatorios ya proporcionales a la situación global, cuyas dificultades escolares constituyen un síntoma. Aquí propongo una parada,
una pausa para que pensemos en qué medida la reflexión sobre la enseñanza de la lengua nos acerca de una reflexión sobre la enseñanza de la historia. Tal cual la lengua, la historia es elemento fundante de la nacionalidad. De la misma forma, no se puede negar que no sea la historia la propiedad de un estrato social. Así, al insistir en la oralidad sobre la escritura, de cierto nos invita a nos interrogarmos sobre las varias historias construidas en la oralidad y constitutivas de distintas identidades. O sea, la invitación para aceptar la explosión de la lengua en sistemas diversificados pero articulados es también una invitación para la explosión de historias, rompiendo con el paradigma de una historia única. Si la cuestión no aparece en el artículo en tela, viene desarrollada en el libro La escritura de la historia, en el cual el autor nos recuerda que toda historia es ideológica porque producida desde un lugar específico y concerniente a estructuras de poder y saber legitimadas. La derivación para la relación entre contenido de enseñanza y la relación pedagógica también suena pertinente, con la sugerencia de que la escuela actúe como un laboratorio donde se puedan analizar los conflictos entre los modelos culturales expresados en los contenidos de enseñanza. O sea, se refiere a atribuir menos importancia al contenido y más a las suposiciones teóricas y metodológicas que sostienen la producción de un conocimiento. La postura no significa la relativización de la verdad ni la pérdida del compromiso social del historiador. Al revés, implica en su compromiso con la postura crítica sobre el conocimiento producido y, como diría Michel Certeau, la reverencia a los muertos del pasado que vuelven al presente como fantasmas a reclamar un altar. En los días actuales, cuando mucho se habla de historias decoloniales o de interseccionalidades con acento sobre género y raza, estas cuestiones parecen resueltas. Sin embargo, aunque Michel Certeau jamás tenga mencionado ninguna de estas nuevas categorías, o sea, interseccionalidad o decolonialidad, alerta para el hecho de que las categorías son ellas mismas históricas, o sea, son productos y resultante de los procesos históricos y, en este sentido, regen de las mismas prácticas sociales, es decir, que hay siempre cuentas a acertar con el pasado, hay siempre un fantasma a reclamar un altar, y es tarea del historiador conducir su trabajo en los márgenes, en las franjas de la historia, interrogándose sobre el pasado que el presente produjo. En este sentido, que se pueda comprender la propuesta de una escuela o de la escuela como laboratorio que vuelve posible el aprendizaje de procedimientos operatorios ya proporcionales a la situación global, cuyas dificultades escolares constituyen un síntoma. Una de las implicaciones contenidas en esta línea de argumentación conduce necesariamente a las consideraciones sobre la posición del profesor en el contexto escolar. Partiendo de una perspectiva histórica, Michel Certeau afirma que, desde el siglo XVI, los profesores se amparan en una doble referencia. En una ideología que mantenga en la enseñanza la posibilidad de una misión, de un evangelismo. La otra, una fuerza, pues el docente no tiene otro poder sino aquel que tiene que ver con la organización de una sociedad. Este doble papel fue ejercido sucesivamente por la Iglesia, después por el Estado.
Él revela la relación de una cultura, entre comillas, desinteresada con un poder interesado. Escribiendo en los años 70, ¿cierto? Aseveraba que crecía entre los docentes, mira, en los años 70, la sospecha de que el poder, en el caso el Estado, no los sustentaba más. Simultáneamente se procesaba una pérdida de la referencia ideológica de la misión, representada otrora por la catequesis, la civilización o el patriotismo. El poder cultural se había deslocado de la escuela, infiltrándose en la familia, decía él, por las pantallas de la televisión. Agregaríamos hoy por las redes sociales, la web, la deep web, por las grandes corporaciones como Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram. Por lo tanto, si en el pasado la escuela había sido el canal de centralización de conocimiento, en la actualidad ella convive con la información que invade cotidianamente los hogares y llega a los individuos por medio de los aparatos móviles. Los docentes así ya no están en el centro de la cultura, sino en sus bordes. La proliferación de textos y de instituciones que promueven el aprendizaje, tal como organizaciones industriales, profesionales, sindicatos, revistas, también compite con la cultura escolar. Michel Certeau exhortaba así que la escuela se indague sobre su propia función social y a que los profesores se preguntasen sobre su propio rol. En la base de esta argumentación estaba la crítica a una concepción monolítica de cultura que impide que las actividades creadoras se vuelvan significativas y se sustentaba en la creencia de que las conductas reales, ciertamente mayoritarias, son culturalmente silenciosas o no son reconocidas. O en otras palabras, que la cultura en singular se volvió una mistificación política. Reconocía, mientras tanto, que era un problema nuevo encontrarse delante de la hipótesis de una pluralidad de culturas, esto es, de sistemas de referencia y de significación heterogéneos entre sí. Por cierto, esto pone en causa la propia concepción de conocimiento escolar. Si la cultura no es única, ¿cuáles son los contenidos que la escuela debe transmitir? Cabría preguntarnos aún, ¿cuál referencia ideológica pasó a sostener el trabajo del profesor y en nuestro caso, del profesor de historia? La referencia a las clases populares, a las minorías, a los sujetos alejados del poder, ofrecen substrato a la discusión sobre la historia pública en la actualidad y sus rasgos en tanto que una historia más democrática. Al mismo tiempo nos preguntamos a quién compite escribir la historia de estos sujetos. ¿Quién tiene legitimidad para hablar por el otro? La historia se mueve desde una base disciplinaria para los movimientos sociales, dejando el interrogante sobre los fundamentos de la oficina historiográfica y poniendo los docentes en una posición inestable a respecto del que enseñar. 6 años más tarde, en 1980, al escribir el prefacio de la edición ampliada de la cultura en plural, Michel Certeau reflexionaba sobre lo que había se transformado el libro. En su réplica, mencionaba otras investigaciones que él había realizado para la invención de lo cotidiano y que habían articulado una mutación. Reconocía que en la cultura en plural, los objetos de estudio habían sido las formas académicas, populares, marginales, imaginarias o políticas de la cultura. Y en la invención del cotidiano, pasara a la operatividad y la virtuosidad de las prácticas comunes y corrientes. O sea, ya no era el plural lo que inquietaba a Michel Certeau, sino lo múltiple. Desviaba la mirada de las instituciones hacia los sujetos en sus artes cotidianas. Un nuevo concepto de cultura se presentaba. La cultura puede ser comparada con este arte condicionado por lugares, reglas y datos. Ella es una
proliferación de invenciones en espacios circunscritos. O sea, en la invención de lo cotidiano, Michel de Certeau se rebelaba contra una representación de los consumidores como receptores pasivos de contenidos distribuidos por los ideólogos del poder. Por el contrario, percibía la apropiación como un ejercicio de rebeldía. Roger Chartier distinguiría el espacio que se abre entre la emisión y la recepción de los mensajes para Certeau como una epistemología de la distancia. Esta nueva concepción de cultura impactaba la reflexión sobre la escuela y era diseminada por lo que Michel Certeau denominó de la sociedad escrituraria. Esto puede verse en la evaluación que hacen Anne-Marie Chartier y Jean Hébrault en el artículo La invención de lo cotidiano, una lectura usos. Para los dos autores, de Certeau efectuó un doble desplazamiento. A los historiadores les recordaba que no se puede leer directamente la autoridad cultural, a la alteridad cultural en la especificidad profusa de los objetos a ellas destinados, pero sí en el uso que se hace de ellos. O sea, ponía el acento en el uso y no en la difusión. A los arqueólogos del poder les recordaba la irreductibilidad de las tácticas, de la libertad de los hombres, incluso de los muy escolarizados, de inventar aplicando en las reglas que normalizan las conductas, lo que él denomina golpes no previstos que dislocan o anulan los efectos, o sea, los efectos de los arqueólogos de poder. Simultaneamente, al tomar el par lectura y escritura como modelo de tensión epistemológica que atraviesa el análisis de las culturas como prácticas, Michel Certeau ofrecía una aproximación teórica tanto al paradigma de la apropiación, lectura, como de la economía escrituraria, escritura, situando en el centro de ambas la escuela moderna. Aquí propongo una otra pausa. La primera cuestión que se destacaba es la inversión del concepto de cultura, ya no más asociado a un conjunto de ideas, pero relacionado a las prácticas. Entonces, cultura como práctica. La cultura como práctica cambia nuestra mirada de los sistemas de representación para las costumbres, las acciones, los modos como los sujetos se mueven en el mundo. Esta inversión nos provoca a nosotros, docentes de la escuela, a buscar el sentido de las prácticas en las prácticas mismas y no necesariamente en ideologías que le confieren un substrato coherente. Más bien en la composición por veces un tanto incoherente de ideas y quehaceres. O sea, la alerta de Certeau es que no podemos tomar el paradigma de la economía escrituraria, basis de la escuela moderna, como lente para interpretar a los sujetos. Desde ahí se vuelve para el paradigma de la apropiación como aquel que mejor se acerca al quehacer de los sujetos. De acuerdo a al jesuita francés, en el siglo XVIII, la ideología del iluminismo concibió al libro como un instrumento capaz de reformar la sociedad, gestando lo que él denominó el mito de la educación, reforzado por la diseminación de la escolarización en los siglos subsecuentes. A pesar de los desplazamientos ocurridos a lo largo de los últimos 200 años, se mantuvo la creencia de que el sujeto era moldeado por los textos. Eso implica decir que se transferían las características de coherencia, estabilidad y orden de los textos a los sujetos. En el pasado, esto implicaba al texto escolar, en el presente, a la propia sociedad en su forma urbana, industrial, comercial o televisiva, concebida también ella como texto.
En los dos casos, el pasaje de una arqueología escolar a una tecnocracia de los medios no eliminaba una interpretación de sujeto como consumidor pasivo de los bienes que le son distribuidos. Percebiendo en la sociedad escrituraria una homología entre el binomio producción, consumo, escritura, lectura, el autor tomaba este último como metáfora para criticar el primero. Inicialmente sostenía que la lectura era una actividad todavía desconocida y al contrario de ser una práctica pasiva, se configura como una peregrinación por un sistema impuesto. Toda lectura modifica su objeto. No hay, por lo tanto, una transparencia entre lo escrito y lo leído. No hay un sentido literal en la escritura. Este sentido solo puede ser alcanzado como efecto del poder social de una élite, de un intérprete concebido como verdadero mediador. Este intérprete puede ser el sacerdote o el profesor, o cualquier otro al que se le atribuya la legitimidad de lo leído. En su ausencia, o mismo en su presencia, el lector es un viajero y la lectura un ejercicio de ubicuidad. Así, en tanto que la escritura acumula, reserva, resiste al paso de los años, la lectura no tiene garantías contra el tiempo. Por semejanza, lo mismo ocurre respecto de la producción y el consumo de bienes culturales, o sea, así como no hay lectura conformista, tampoco hay consumo pasivo. Esta digresión se aproxima a lo que él concibe como modelo polemológico, es decir, de la guerra, del combate o del juego entre fuertes y débiles, entre estrategias y tácticas. Como estrategia, la escritura implicaría un nuevo modo de producción, de transmisión y de reserva del lenguaje que modifica el mundo y se constituye sobre una exclusión fundadora, el mundo de las voces y de la tradición. En la economía escrituraria, la escritura vencedora es aquella que, que se asocia a la racionalidad, al discurso científico. Correspondería a la lectura una práctica de resistencia. No obstante, como aseguran Marie Chartier y Jean Hébrault, en la medida en que nuestra sociedad alfabetizada se amplía, la distancia entre lectura y escritura se reduce, pudiendo la escritura asumir también una dimensión táctica. En la redacción de diarios personales, notas maquinales, o sea, en la proliferación de una escritura privada, ella también concebida como resistente. La verdadera oposición, entonces, se establece entre escritura y oralidad. En tanto que la escuela se realiza como una cacería, en cuanto que la lectura se realiza como una cacería en un territorio ajeno, la oralidad se estructura de modo contrastante, es decir, la disyunción, leer y escribir, se sitúa en el campo escriturario, ya lo presupone constituido y en operación. En compensación, el par oralidad y escritura obliga a aprender la escritura en su dimensión instauradora de un nuevo campo. Si el modelo polemológico nos ayuda a analizar el par leer y escribir para abordar la oralidad, Michel Certeau recurre al modelo enunciación. El acto de enunciar supone para el autor la realización del sistema lingüístico por una persona que al hablar actualiza sus posibilidades, una apropiación de la lengua por el locutor que habla, la implantación de un interlocutor, el contrato con alguien, la instauración de un presente y la presencia del sujeto en el mundo. Hablar implica al mismo tiempo un uso de la lengua y una operación sobre ella. En el vocabulario de Sertoniano es el lanzamiento de un golpe, el resultado de una astucia. La oralidad incluso puede ser comprendida a partir de un tercer modelo de análisis, la retórica,
En este modelo se hace uso del discurso para modificar la voluntad del otro, se sirve de la pragmática de la lengua en función de una relación de poder. Si la escuela o la enseñanza no están fuertemente tematizadas en la invención de lo cotidiano, como en el texto de la cultura en plural, esto no significa decir que Michel Certeau no piense en la educación en esta obra, ni que las digresiones que ahí encontramos no sean útiles a la investigación sobre el educativo o lo escolar. Al contrario, al intercalar lo oral y lo escrito, encontramos claves de comprensión de las relaciones habituales en el aula. Por ejemplo, cuando directamente declara que el niño escolarizado aprende a leer paralelamente a su aprendizaje del desciframiento y no gracias a este. En otras palabras, solamente una memoria cultural adquirida de oído por tradición oral permite y enriquece por mucho las estrategias de interrogación semántica, cuyas expectativas el desciframiento de un escrito afina, precisa o corrige. Bueno, indirectamente cuando alerta que desde la lectura del niño hasta del científico está precedida y posibilitada por la comunicación oral. Innumerable autoridad que los textos no citan casi nunca. La importancia de la oralidad es reiterada tanto en lo que concierne al universo cultural, de lo cual proviene el niño, cuanto en lo relativo a las relaciones pedagógicas que se instalan al interior de la escuela, lo que de cierta forma ya está presente en la cultura en el plural. Al remitir a una sociedad escrituraria, también convoca al conocimiento de la importancia de la escolarización en la propagación y perpetuación de una concepción de mundo y de realidad fundada en la autoridad del texto y refractaria al universo de la oralidad, con consecuencias no siempre obvias, como los prejuicios contra los escolarizados o analfabetos. Hagamos aquí una tercera pausa. Si en las pausas anteriores el sujeto alumno no fue tematizado, a no ser indirectamente, y se tomó prominencia la transmisión del conocimiento, en este apartado la reflexión se vuelve para el alumno y para el aprendizaje. La pregunta es, ¿qué hace el sujeto con el conocimiento que se le transmite en la escuela? O mejor, ¿cómo opera el sujeto con la apropiación de los saberes? Al invocar la oralidad, Michel Certeau no está solo refiriéndose a los saberes aprendidos en los grupos sociales o redes sociales, podríamos decir, sino también que los referentes culturales son condiciones del aprendizaje. Cuando afirma que el niño escolarizado aprende a leer paralelamente a su aprendizaje de desciframiento y no gracias a este, quiere decir que sin bases culturales no se fija el aprendizaje. Por lo tanto, todo aprendizaje parte de una experiencia, pero esta experiencia no es necesariamente una experiencia escolar, sino el conjunto de experiencias culturales en las cuales el sujeto está inmerso en las varias interacciones que establece en su trayectoria. Situaciones de aprendizaje significativa involucran mediaciones dentro y fuera de los ambientes escolares. Más importante, los sujetos son constructores del conocimiento en las relaciones híbridas que producen. O sea, son sujetos activos en la construcción de saber. Y la pregunta que se coloca es, ¿qué hacen con los saberes que les son distribuidos? Así, importa menos la reproducción de un conocimiento y más la síntesis que el alumno o la alumna produjo. Este cambio en la relación pedagógica no es nuevo. Hace más de un siglo hablamos de escuela activa y de enseñanza activa. Paréceme que la novedad está en la valorización de la síntesis, no como resultado de una experiencia escolar, pero como producto de las experiencias culturales diversas. ¿Sería esto un modo de superar la apatía que vemos en nuestras escuelas? Cuando hablamos de consumidor activo, referíamos no solo a los alumnos, pero también a los docentes.
Así como los alumnos se apropian de los contenidos y producen nuevas síntesis, los docentes hacen lo mismo, construyen sus prácticas desde la cultura en la cual se fueron constituyendo. Es decir, cuestiones como generación, género, clases sociales, orígenes, tradiciones, son elementos relevantes de la cultura como práctica de los docentes y generan impactos en las relaciones pedagógicas. Por lo tanto, imposible estar en el universo cultural de los alumnos, no solo por razones temporales, etarias, sino porque no hay una homogeneidad del universo cultural de los alumnos, así como no hay una homogeneidad entre el universo cultural de los docentes. Así, y por también buscar puentes entre estos universos, parece-me que más vale, tal cual la discusión sobre los conflictos entre modelos culturales expresados en los contenidos de enseñanza, tratar de los referentes culturales presentes en el aula, poner en evidencia los conflictos culturales y tratarlos como objeto de discusión y estudio por medio de herramientas de la historia. Para tanto, es necesario abdicar de una comprensión de la historia como linealidad, abdicar de las leyes de la cronología en favor de una historia que tome los propios alumnos como sujetos productores de conocimiento. Por cierto, esto altera la dinámica de la cultura escolar en tanto que estructura curricular. Sin embargo, es una subversión que convoca el fundamento mismo de la enseñanza de la historia, o sea, la posibilidad de ponerse en el margen de criticar las teorías a la luz de los datos empíricos. Así, aunque mencionado brevemente en esta charla, el modelo polemológico puede contribuir a la elaboración de análisis sobre las prácticas instaladas al interior de la escuela por parte de los sujetos en tensas relaciones jerárquicas, en los debates emergentes en instantes de ausencia de poder o en las imposiciones de fuerza que se derivan de disputas entre concepciones, conductas internas de la institución y las dinámicas de los grupos sociales. La propuesta revela el equilibrio inestable de la cultura escolar y suscita el cuestionamiento constante sobre los consensos y las disputas históricamente constituidas por los sujetos que habitan a la escuela. Los estudios sobre culturas escolares tienen potencia para ampliar nuestra capacidad de interpretar el proceso educativo en sus varios matices, en sus ambigüedades y múltiples fases, como propone el título de esta charla. Cuando pensamos en tiempos de polarización y apatía, ¿cómo delimitamos la problemática? Polarizaciones dentro o fuera de la escuela. ¿Apatía en qué sentido? Las preguntas no son retóricas, señalizan para los modos como definimos el problema y de esta manera como proponemos soluciones. En el lenguaje es el arte de dar golpes. ¿Cuál golpe está implícito en las figuras de polarización y apatía de la parte de los sujetos escolares? Relaciones de dominación y resistencia emergen en las disputas de poder constituidas en el interior de la escuela y de la clase y del aula. Urge comprender estos juegos de estrategias y tácticas en los cuales los sujetos se alternan. No se puede tomar como dato que los docentes estén en la posición de dominación y los alumnos y las alumnas en la de resistencia. Estos papeles se alteran en los juegos de poder instalados en los ambientes escolares. Por un lado, suelen dejar fragilizados a los docentes. Por otro, pueden alejar a los alumnos de la escuela. Esta dinámica se mueve a partir de representaciones y prácticas de lo que la escuela es o debería ser para los grupos sociales, grupos profesionales, familias, grupos religiosos o otros agrupamientos. ¿No es esta disputa lo que está en el cerne de las preocupaciones cuando se interroga sobre enseñar historia en tiempos de polarización y apatía? O por otro lado, cuando se pregunta sobre la función social de la escuela y el rol del profesor en el mundo contemporáneo, la autoridad
académica y generacional que sostenía el trabajo docente ya no se mantiene en los días actuales. Con las informaciones disponibles en tiempo real en la Internet, no es el saber académico lo que justifica la relación pedagógica. Vivimos también en una sociedad que ya no valora a los ancianos de su experiencia, sino que apuesta en el protagonismo infantil y juvenil. Por lo tanto, esta sociedad mediática y etarista, en esta sociedad mediática y etarista, el rol de los docentes no está más en la transmisión de saberes o de experiencias. De una parte, está en su capacidad de incitar el pensamiento científico. De otra, en reconocer que los aprendizajes escolares no se resumen a lo racional, sino que están entrañadas de emociones y se organizan en prácticas de sociabilidad. O sea, es el alumno concreto con sus miedos, alegrías, tristezas, problemas, esperanzas, expectativas, angustias, incertidumbres con los que tenemos que trabajar y no con un alumno tipo considerado apenas en su capacidad cognitiva. Pero aún es necesario reconocer que el docente también tiene su práctica entrañada por miedos, alegría, tristezas, problemas, esperanzas, expectativas, angustias e incertidumbres. Por cierto, esto tiene profundas interferencias en la cultura escolar. Si la escuela moderna surgió en el signo de la racionalidad y de la transmisión de saber en un tiempo que era la única institución a detener esta posición, la escuela del siglo XXI tiene que convivir con múltiples accesos a la información, con la producción y diseminación de datos falsos por medio de robots, con la descreencia en la ciencia y sus aportes, con meta-experiencias forjadas en metaversos. Al mismo tiempo, es habitada por sujetos concretos, prenhes de emociones. Además, cuando surgió, la escuela moderna no se pretendía como una institución obligatoria de pasaje de toda la infancia y juventud. Mucho se discutía si la escuela debería ser para todos o apenas para una parte de la sociedad. En los días actuales, la escuela es, especialmente la escuela pública, es la sociedad en miniatura, reproduciendo en su interior todas las contradicciones y conflictos de afuera. Los muros de la escuela no la preservan de las contiendas sociales. No se cría en su interior un ambiente seguro de cordialidad y paz. Al contrario, la escuela es un microcosmo de la sociedad y en ella se reproducen los prejuicios y disputas de la sociedad en la cual está inserida. Tener en cuenta que el conflicto es constitutivo del ambiente escolar nos ayuda a interrogarnos sobre nuestros quehaceres. ¿Qué representaciones subyacen a las nuestras prácticas docentes? De lo mismo modo, preguntamos, ¿qué representaciones subyacen a las prácticas de nuestros alumnos? Volvemos aquí a la dimensión de conflicto de signos y de crisis de representación con la cual empezamos esta charla. La escuela no es y nunca ha sido un templo del saber. Es el lugar de convivencia y cultura que la atraviesan dinámicamente y se cruzan conflictivamente con los elementos de la cultura escolar, cual sean los espacios, los tiempos, las relaciones pedagógicas, el currículo, los saberes y las prácticas. Enseñar qué, para quién, son los interrogantes que derivan de este conflicto y de esta crisis y pone en marcha nuestra capacidad de reinventar las prácticas escolares y transformar continuamente la cultura escolar. Las consideraciones de Michel Certeau en la cultura en plural y la invención de lo cotidiano incitan a problematizar la cultura en sus características y sus posibilidades en el juego no solo de la tradición, sino en lo que se abre a la innovación de prácticas. Lo hace al incorporar aportes distintos de las culturas plurales o múltiples con las cuales conviven los sujetos dentro y fuera de los muros escolares como resultado de la interacción con la televisión, las redes sociales y otros medios, con los grupos profesionales intra y entre campos de saber. Lo hace también al considerar la articulación dinámica de estrategias y tácticas movilizadas por los sujetos en su vida cotidiana de las relaciones que promueven entre sí. Permiten así tratar la relación entre culturas y escuelas
reconociendo su carácter ambiguo y multifacetario. Gracias.